Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Esta es la última clase de esta cursada de Anatomofisiología 2. En realidad, hoy vamos a tratar de hacerlo dinámico, corto, para que puedan seguir estudiando para el parcial que tienen la semana que viene. Y lo que se nos pidió es hacer una breve integración de los sistemas que se describieron en estos teóricos virtuales que tuvimos y que la mayoría de ellos fueron desagregados en varios videos. En relación a la temática de la fisiología endocrina, anatomía y fisiología endocrina, anatomía y fisiología del sistema nervioso y la fisiología muscular. El primer gran concepto que uno tiene que tener es la coordinación general de todos nuestros sistemas está dada por el sistema nervioso central. Es el tablero de comando, el tablero general que mediante diferentes escenarios de intervención va a regular todos nuestros órganos. A su vez, nuestros órganos son órganos distintivos porque se han especializado en ser corazón, se han especializado en ser pulmón, se han especializado en ser riñón, se han especializado en ser estómago o en ser glándulas endócrinas o glándulas exócrinas. ¿Sí? Este proceso de intervención por el cual pasamos los seres vivos y que desde el nivel celular vamos experimentando en el contexto de la reproducción, crecimiento, diferenciación, con diferentes tipos de células e incluso adentro del órgano. Uno pudiera recordar el corazón, con las 3 capas que tiene el corazón, y con células especializadas. ¿Para qué? Para generar su propio impulso eléctrico, por ejemplo. El propio sistema nervioso, con las células de sostén y las células transmisoras del impulso nervioso. Las células de sostén, de nutrición y de protección, llamadas células de la neuroglía, y las células propiamente dichas que van a transmitir el impulso nervioso con sus diferentes partes, el cuerpo neuronal, las dendritas y la prolongación axónica. ¿No? Bueno, para que todo esto funcione, el tablero central o tablero de mando es el cerebro y el tronco encefálico. En asociación al cerebelo y a la médula espinal como expresión, la médula espinal como expresión de ese sistema nervioso central fuera de la región ósea del cráneo. ¿Para qué necesito que esto se integre? ¿Para qué necesito que los sistemas se integren? Digo, para la vida misma. Para la vida misma. Desde el punto de vista de la fisiología, para el mantenimiento del medio interno y para la regulación de la homeostasis. Si bien uno pudiera sintetizar esa regulación de la homeostasis, el mantenimiento del medio interno, con algunas funciones muy básicas, como por ejemplo la regulación del pH y el mantenimiento del pH con condición neutral, la concentración de la glucemia en valores normales, tomados esos valores normales en una muestra basal de sangre a primera hora de la mañana, por ejemplo. La regulación de la temperatura corporal en estos días de ola polar y frío polar. ¿Sí? O al revés, la regulación de la temperatura corporal
la primera semana de enero. ¿Sí? La primera semana de enero ya he instalado el calor en este territorio de la Argentina, de la región centro de la Argentina. Si uno viviera en otros territorios provinciales de la Argentina, sabría que la regulación de esa temperatura corporal tendría que ser más específica, arriba del trópico de Capricornio, para arriba, ¿no? Hay provincias, hay 3 provincias que, digamos, están por arriba del trópico de Capricornio, con clima tropical, ¿no? Esto que parece caribeño, no es caribeño. ¿Para qué más? Dijimos la glucemia, la temperatura corporal, el pH y el balance hídrico y electrolítico. ¿Qué cantidad de agua necesito? ¿Qué cantidad de agua excreto? Esa agua tiene un contenido, usted tendrá que recordar la fisiología renal para recordar en el contexto de la formación de la orina qué composición tiene esa orina a partir de una ingesta sólida y líquida. Bueno, ese balance hídrico. Lo mismo el balance electrolítico. A partir de la ingesta de alimentos que usted tiene en forma cotidiana de 3 a 4 veces por día. Uno pudiera decir que el concepto fisiológico y el fin de la fisiología es la regulación del mantenimiento de este medio interno y la regulación de la homeostasis. ¿Y todos los órganos intervienen en este escenario? Sí, por supuesto que todos los órganos intervienen en este escenario. En mayor o en menor medida. Porque usted, para mantener el medio interno óptimo y la homeostasis óptima, lo tiene que hacer a una presión sanguínea normal, con una sistólica de 120 y una diastólica de 80, medida en milímetros de mercurio, a una frecuencia cardiovascular que va a fluctuar a la edad que tiene usted, entre 25, 30, 40 años, entre 70 y 75 latidos por minuto. A una frecuencia respiratoria de 12 a 18 respiraciones por minuto, lo que le va a permitir a usted la ventilación pulmonar, y que mediante esa ventilación pulmonar usted pueda llevar adelante el intercambio gaseoso en la unidad respiratoria funcional o membrana respiratoria. ¿Intercambio gaseoso de qué? Básicamente de oxígeno y de dióxido de carbono. Básicamente de oxígeno y de dióxido de carbono. Resulta que usted va a tener crecimiento y desarrollo a partir de acciones hormonales, donde va a tener un eje central con instalación en una de las regiones del tronco encefálico, el diencéfalo, a partir de un núcleo importante que es el hipotálamo y de una glándula importante que es la hipófisis, y usted después va a tener estimulación periférica de glándulas endócrinas en todo el territorio del organismo. Bien, quienes intervienen en esta coordinación a manera de síntesis son el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso dice acción rápida a través de impulsos nerviosos. Usted deberá revisar la primera clase de anatomía y fisiología del sistema nervioso, donde presentamos la citoarquitectura del sistema nervioso, las células intervinientes en la propagación de este impulso nervioso y en qué escenarios usted, desde el punto de vista molecular, puede transmitir el impulso nervioso. Entonces va a tener que repasar el potencial de acción de la célula nerviosa. Hay otro mecanismo que es más lento, acompasado, para decirlo de alguna manera, con efectos duraderos, en un día, en una semana, en un mes o por pulsos, a partir de la liberación rítmica de una hormona, como es el sistema endocrino. El sujeto
de acción de ese sistema endocrino es el órgano blanco. Primero la glándula que produce esta hormona y esa hormona circulando en el torrente sanguíneo en el órgano blanco. Y digo, a partir de un ritmo diario, de un ritmo semanal, de un ritmo mensual o de un ritmo pulsátil, ante determinados estímulos usted va a liberar esa hormona postproducción. La figura muestra esto que yo decía. Acá está sintetizado en rojo el torrente sanguíneo, ¿sí? El aparato circulatorio que contiene un tejido llamado sangre. Ese tejido es un tejido, digamos, rico en concentración de hormonas, composición de gases, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, y otras sustancias, a saber, agua, a saber, electrolitos, que van a llegar a los diferentes órganos en el contexto de la irrigación. Y a partir de la interacción de todas estas sustancias que yo fui nombrando, van a dar acción fisiológica a ese órgano. Van a dar acción fisiológica a ese órgano en el tiempo. En este momento está sucediendo, por ejemplo, la contracción y relajación de mis músculos de la mímica para yo poder articular la voz hablada y emitir este relato que estoy llevando adelante. Está emitiendo también, digamos, mi fisiología del sistema nervioso, la capacidad de poder visualizar el panel con las imágenes, de poder visualizar las formas y los colores, y en paralelo estoy ante X momento liberando y manteniendo estable o inhibida X cantidad de concentración de hormonas, que es lo que muestra la filmina. La filmina reduce y sintetiza el mecanismo primero de la recepción de la célula blanca por parte de la hormona y después cómo esa interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino pudiera intervenir en determinadas acciones. Y también me muestra cómo, mediante efectos hormonales y mediante la transmisión de ese impulso nervioso, intervengo. En este caso del ejemplo del músculo esquelético. Podría también yo intervenir en el músculo liso y no así en forma particular en el músculo cardíaco, que es intervenido por la generación de su propio impulso nervioso a partir del sistema de conducción nerviosa del corazón o llamado sistema cardionéctrico. Lo que muestra la filmina es la comparación entre el sistema nervioso y endocrino ante la presencia de un estímulo. Tengo un estímulo, tengo un emisor, tengo una vía de transmisión, una señal, esa señal va a llegar al efector y ese efector va a producir una respuesta. ¿Sí? En el caso del sistema endocrino, la célula endocrina ha producido esta hormona, la libera
al torrente sanguíneo que circula por el aparato circulatorio, busca la célula blanca o célula blanco que tiene en la membrana plasmática de la célula receptores para esta hormona, la introduce al interior celular y obtiene la respuesta. En relación al sistema nervioso, lo que describe es el estímulo interviniendo la célula nerviosa llamada neurona, la generación del potencial de acción de la célula nerviosa para transmitir ese impulso a partir de su prolongación periférica, que es el axón, y el reconocimiento del cambio de gradiente eléctrico o cambio de gradiente químico en la zona de unión entre el axón y la célula nerviosa, que tiene receptores en el caso de una sinapsis química o, ante el cambio de gradiente, la sinapsis eléctrica. Acá lo que está describiendo la filmina es la sinapsis química, en presencia de una sustancia que se libera a la hendidura sináptica llamada neurotransmisión. Esto fue descrito durante más de una hora en uno de los videos. El cuadro lo que muestra es esto que yo venía diciendo. Perdón. La función general de ambos sistemas, el control por circuitos de retroalimentación reguladora, uno a partir de reflejos endocrinos y el otro a partir de reflejos nerviosos, los tejidos efectores, es decir, donde voy a intervenir, virtualmente todos los tejidos, y los efectores nerviosos, el músculo esquelético y el tejido glandular. Esto digo sintetizado al estímulo nervioso. Después hay otros escenarios de regulación a nivel central, como yo venía relatando al principio. Las células efectoras son las células diana o blanco en todo el organismo. Las células efectoras son las células postsinápticas en el músculo esquelético y en el tejido glandular para, digamos, la producción y liberación de la hormona X. El mensajero químico es la hormona en el sistema endocrino, el mensajero químico en el sistema nervioso es, en el contexto de sinapsis químicas, el neurotransmisor. ¿Quiénes son las células que secretan este mensajero químico? Células epiteliales glandulares o neurosecretoras. En el caso del sistema nervioso, las neuronas. Otra característica, dice, ¿cuál es la distancia recorrida por el mensajero químico? Recorren grandes distancias a través de la sangre circulante en el sistema endocrino, recorren cortas distancias a nivel de las sinapsis microscópicas a la búsqueda de la neurona postsináptica. ¿Dónde se ubica ese receptor? En el caso del sistema endocrino, en la membrana plasmática o dentro de la célula. Ahí hay que recordar la clase de fisiología endocrina con los receptores intracelulares. Y en el caso del sistema nervioso, en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. No es que aparecen tardíamente, aparecen en un lapso de tiempo determinado y se mantienen estables, a diferencia del sistema nervioso, que genera permanentemente esos impulsos nerviosos y son de corta duración. Sus efectos son medidos en milisegundos, ¿sí? En milisegundos. En este momento yo estoy desencadenando X cantidad de estímulos, me voy a circunscribir a la contracción y relajación del músculo esquelético, por ejemplo, y del tejido glandular para la secreción de esas hormonas. O, por ejemplo, la secreción de saliva para mantener la voz articulada y la voz hablada.
Bien. Bueno, lo que muestra la filmina es esto gráficamente, el cuadro que hemos sintetizado. Control endocrino, control nervioso. ¿Sí? Estos cuadraditos verdes son la hormona, esto es el aparato circulatorio, lo rojo es la sangre, ahí te da, ¿sí? Tanto verde como triángulo rojo son las hormonas, y lo que está en amarillo es el neurotransmisor, buscando la estimulación de la contracción, buscando la secreción o el cambio interno. ¿Y qué hace el sistema nervioso? A partir de la propagación de ese impulso nervioso, estimula la secreción, estimula la contracción y transmite el impulso nervioso. ¿Qué sistemas se ponen en coordinación ante la frustración? La irritabilidad, estrés o el miedo. ¿Sí? ¿Cuál es la condición que me permite que el sistema responda y que sea regulado? ¿Sí? Bueno, y acá tengo que recordar cómo estaba brevemente el ordenamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso central y periférico. Este sistema nervioso central, digamos, parte de las funciones que cumple es la coordinación y la gobernanza en el funcionamiento de todo el organismo. A diferencia del periférico, que permite la comunicación entre el medio externo y el medio interno y el sistema nervioso central. Las divisiones, el central en encéfalo y médula espinal, la composición de los diferentes órganos que forman parte de ese encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, médula oblonga, el tálamo, el sistema límbico, el hipotálamo, y la médula espinal como contenido de la columna vertebral. Todo esto, recuerden que está bañado por el líquido cefalorraquídeo en un contexto de nutrición y protección y protegido por las meninges, la dura madre, el aracnoides y la pía madre. El periférico tiene dos componentes, el sistema nervioso somático y el autónomo. La expresión son las formaciones de nervios o de ganglios nerviosos. Y a su vez el sistema nervioso autónomo tiene un componente simpático y un parasimpático. Si esto funciona en óptimas condiciones, va a haber regulación del sistema nervioso. Esperen que no sé qué pasó. Ahí está. Esto se ve más en la materia neurología, pero digo, me tomo 2 minutos para nombrarlo. No sé por qué desapareció. Espérenme. No sé qué se abrió. Ahí está. ¿Cuáles son las funciones de la corteza cerebral? Cuando describimos el sistema sensitivo y el sistema motor, entendimos que era un lugar de acumulación de esa información. Dice, rige las funciones superiores. La percepción sensorial, los 5 sentidos, el movimiento voluntario, el lenguaje, las emociones, los pensamientos, y las funciones básicas de las vías sensitivas y las vías motoras. El cerebelo es el centro de la coordinación en relación al movimiento, el mantenimiento del tono muscular y de la postura y el equilibrio. El tronco encefálico
controla, regula funciones vitales, el latido cardíaco, la frecuencia respiratoria, la vigilia, el ritmo del sueño, la orientación y el mantenimiento en la bipedestación, es decir, usted caminando en la calle, de los movimientos de la cabeza y el cuello, de los movimientos del ojo. Y después hay núcleos grises e estructuras como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el sistema límbico, en el territorio del diencéfalo, que controlan el movimiento y el tono, que estimulan, entre comillas, el escenario del apetito y regulan también el escenario de la saciedad, la temperatura, y el sistema límbico, que es un sistema complejo con varias formaciones anatómicas y funciones fisiológicas agregadas, interviene en el, vamos a decirlo de alguna manera, en la rectoría, en el ordenamiento de nuestras emociones. ¿Sí? Eso lo van a ver cuando cursan neurología. Es complejo, es un sistema complejo, pero es el que rige, por ejemplo, a partir de nuestras emociones, el escenario de la memoria, del placer, de nuestras acciones cotidianas, de la intensidad de esas emociones, va regulando la intensidad de esas emociones, va, para decirlo de alguna manera, ordenando nuestros diferentes momentos de memoria. Todos los días, usando un término informático, resetea esa memoria, y cuando usted vuelve a contar algún episodio, vivido, lo va a contar de diferente manera. El núcleo duro de ese cuento va a ser igual, pero usted va a agregar o desagregar características de ese escenario relatado en el contexto de lo que usted recuerda, en el contexto de su memoria. ¿Sí? Eso es el sistema límbico. El hecho usted lo recuerda o dejará de recordarlo, o recordará el título, o qué fue lo que desencadenó esa emoción para que usted la recuerde. La médula espinal, por último, es la comunicación entre el cerebro y los nervios periféricos y tiene que ver con esto de la regulación del movimiento voluntario e involuntario. Esto es en condiciones fisiológicas normales y en un desarrollo cognitivo, en un desarrollo del lenguaje ordenado, en un ejercicio cotidiano de pensamiento y de lectura de X temática. Usted tiene que ejercitar estas funciones y va a reconocer cuando estas funciones, entre comillas, estén disminuidas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En el contexto de esta epidemia ha aparecido un síntoma del sistema nervioso que es la anosmia. ¿Qué es la anosmia? Es la desaparición del olfato en un lapso determinado de tiempo. Resulta que la anosmia no es solo síntoma de esta enfermedad por coronavirus. Hay pacientes diabéticos que cursan momentos de sus diabetes descompensadas con anosmia. Los fumadores severos, esos de 2 a 3 paquetes días, cursan algún momento de esta adicción con anosmia. Tumores del territorio de las fosas nasales o del territorio del lóbulo frontal, donde se encuentra el origen real del primer nervio llamado del primer par craneal, nervio olfatorio, que comprimen ese nervio olfatorio, provocan anosmia.
Traumatismos que pudieran intervenir en la región de la cara o en la región del lóbulo frontal provocan anosmia. Exposiciones laborales a determinadas sustancias. Imagínense que usted trabaja en un ámbito determinado donde no tiene equipos de protección personal y de bioseguridad, o los tiene pero no los usa. Bueno, eso interviene, por ejemplo, en este síntoma del sistema nervioso llamado falta de olfato o anosmia. ¿Sí? Bueno, eso tiene toda una regulación, usted se da cuenta que algo ha sucedido. O en la simple congestión nasal con rinorrea acuosa, en un síndrome gripal clásico, usted tiene disminución de su olfato. Y esta es la última. ¿Qué repasa este gráfico con este diagrama? Es una síntesis. Es una síntesis de los 5 teóricos virtuales que hemos grabado, ¿no? Es así, ¿no? Correcto. Donde a manera de síntesis, mediante el componente sensitivo y el componente motor, desarrollo acciones. Desarrollo acciones. Esos componentes sensitivos, a partir de receptores en las vísceras, en las articulaciones y en la piel, o, por ejemplo, en este momento de estimulación lumínica, en la retina de los ojos, ¿sí? Que son las que captan la luz. Y que me dan información sobre el medio interno y el medio externo. Cuando hablo del medio interno, hablo de qué sucede dentro de mi organismo. Y cuando hablo del medio externo, por ejemplo, receptores para la temperatura que tengo en la piel. Entonces, censo que esta mañana, acá donde vivo, hacía 2 grados, por ejemplo. Y que en este momento, en el lugar donde estoy, mediante la provisión de calefacción, hace 18 grados. En relación a los visceroceptores, básicamente el aumento del peristaltismo provocando dolor, o también temperatura, digamos, porque puedo tener una infección agregada que aumente mi temperatura corporal más allá del registro de 37.5 o más. Y los esteroreceptores y los propios receptores, digo, en relación a el medio donde yo me desarrollo y el mantenimiento del equilibrio y de la postura. ¿Por qué hace 40 minutos estoy sentado sin caerme de la imagen a derecha o a izquierda? Porque conozco el territorio y puedo reconocer el territorio en el cual estoy sentado, y mediante el complejo motor genero grupos musculares contraídos y relajados para mantener esta sedestación, estar sentado frente a mi ordenador, frente a mi notebook y poder generar la charla con ustedes. Y en el medio, ¿sí?, por acción del sistema nervioso periférico, mantener las funciones vitales que son sensadas a nivel central. La temperatura es sensada a nivel central. Si en este momento a mí yo sensara la falta de oxígeno, estaría con disnea, a pequeños esfuerzos,
a medianos esfuerzos, porque si tuviera disnea a pequeños esfuerzos estaría con la voz entrecortada. Alguien tiene un micrófono abierto, gracias. Estaría con la voz entrecortada y no podría hablar no más de 5 minutos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo toda esta coordinación, tanto motora como sensitiva, me permite a mí, digamos, el desarrollo de mis funciones clásicas? Hoy me levanté, desayuné, deambulé adentro y fuera de mi casa, fui a trabajar, volví, me relacioné con un medio externo como puede ser un medio de comunicación, prendí la computadora. Todas estas acciones que algunas se tornan, no digo involuntarias, pero sí voluntarias y están coordinadas en un reflejo, es porque mi componente sensitivo y motor responden a esos estímulos. O responden a funciones superiores, como es el pensamiento y la preparación y coordinación de esta clase. Y el reconocimiento de, son las 6 menos 5 de la tarde, comienza la clase de Anatomofisiología 1, son las 8 menos 5 de la tarde o de la noche, comienza la clase de Anatomofisiología 2. Para eso se genera un pensamiento y una calidad de información que uno puede codificar a partir del desarrollo cognitivo que tiene. A partir de un pensamiento y de una razón de ese pensamiento. Las bases fisiológicas del pensamiento, en esto hay todas teorías en relación a lo conductual versus a lo no conductual. ¿Por qué tenemos las conductas que tenemos? Bueno, en esto hay grandes corrientes en el campo de la educación que son intervenidas básicamente por nuestros estilos de vida. Estilos de vida que tienen que ver con qué? Con nuestros antecedentes genéticos, de dónde venimos, con el tipo de desarrollo y crecimiento que hayamos tenido en nuestra primera y segunda infancia, con el tipo de alimentación que hemos tenido, con algún evento patológico que hayamos tenido agudo, digamos, intervenido por algún tipo de medicación, con el tipo de prevención que hayamos tenido. El ejemplo de prevención clásica son las vacunas y el cuidado personal de esa persona, no importa la edad de su vida. Eso va a generar un estilo de vida. Y después la exposición a los riesgos. ¿Qué exposición a riesgos hemos tenido en 25, 30, 40, 50, 60 años? Que pudieran alterar esta coordinación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino por un evento traumático, por un evento tumoral, por algún evento agudo que intervenga otros sistemas, pero que condicionen esta coordinación. Y a esto le sumo, lo van a ver en epidemiología, y es largo de discutir, en qué contexto nació usted, qué tipo de educación tuvo, qué tipo de empleo tiene usted, qué preocupaciones tiene, cuáles fueron los determinantes sociales de su salud para que usted llegara aquí, hoy. Se inscribiera en la Universidad Nacional de Hurlingham, el contexto socioeconómico y sociosanitario para el mantenimiento de la salud en un contexto de ausencia de enfermedad. A pesar, digo, olvídese que estamos en el contexto de la pandemia.
Usted ha recorrido esta vida de 25, 30, 40 años en un contexto de ausencia de enfermedad crónica, sí presencia de eventos agudos que habrán durado entre 7 a 21 o 30 días, no más. 7, 14, 21, 30 días, no más. Por último, cuando uno integra todos estos sistemas, cumple la vida, entre comillas, y las funciones vitales normal. ¿Sí? A esto me faltó agregarle la formación de la orina, la formación de la materia fecal, la producción de X cantidad de hormonas que usted necesita para desarrollarse. ¿Sí? La acción de la fisiología digestiva para la digestión, absorción y excreción de lo que usted no va a necesitar, pero sí digestión y absorción de sustancias surgidas a partir de los alimentos líquidos y sólidos. Y en momentos determinados, la preparación de su sistema reproductor en un contexto que usted definirá en forma oportuna, por una decisión voluntaria y personalísima, hacer uso de esa capacidad de reproducción. Bien, no mucho más. Yo lo que recomiendo al fin de todos los cuatrimestres es lo mismo. Es la lectura pormenorizada de la temática, la lectura del examen sin ansiedad. Esto lo digo porque después de 30 años de tomar examen y de dar clases, lo peor que le puede pasar a un estudiante es la ansiedad. Entonces quiere entregar primero o quiere sacárselo de encima el examen. Y la verdad que es una decisión equívoca, una decisión no acertada. Usted lea el examen con detenimiento. Si usted leyó todas las clases, si preparó sus clases, si vio alguno de los videos que preparamos u otros, seguramente ha sedimentado en estos meses, la información que nosotros fuimos acumulando en relación a las diferentes temáticas, Si usted está en la última semana porque no ha leído nada, bueno, le recomiendo que lea. No vea ningún video, no pierda tiempo en eso, no haga ningún resumen, lea. Adquiera el hábito de la lectura. Es lo único que lo va a conducir a usted al final de la carrera, para que dentro de 4, 5 años, 6 años, usted reciba su diploma de manos del rector y quizás de la rectora, capaz que tengamos una rectora dentro de 5 años, ojalá que así sea, pero es lo que lo va a conducir, ¿está bien? Lo digo, algunos lo tendrán al día y otros estos 7 días van a leer lo que no leyeron en todos estos meses. Bueno, eso también va a ser productivo, porque usted va a ejercitar un escenario no solamente de memoria, algunas cosas las va a memorizar, pero otras cosas les va a permitir a usted desarrollar su ordenamiento crítico y su razonamiento crítico. ¿Está claro? Su razonamiento crítico. Bueno, nada más, muchas gracias, mucha suerte en el parcial y nos vemos en 2 semanas para hacer el cierre de la asignatura. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a todos. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias.